Hablaremos esta noche, atención, hablaremos de espiritismo. En este momento se desmayan algunas señoras. O se duermen. En realidad estamos promoviendo un poco el espiritismo desde nuestro programa, porque notamos que está en decadencia y ha sido reemplazado por otras supersticiones, como... En fin. Hemos tenido muchas charlas en este programa, hablamos mucho de las hermanitas Fox, de Allan Kardec, el considerado padre del espiritismo, contamos lo que le sucedió al físico William Crookes, que se enamoró de un fantasma. Bueno, como todos nosotros. Uno se enamora de un fantasma. Después no importa cómo es esa persona en realidad. Pero el objeto de nuestro amor es algo engañoso. Que no importa, no es que nos engaña el objeto de nuestro amor. Nosotros vemos en la persona que amamos algo que la tipa no es, o que el tipo no es. Lo construye. Es... Como dice alguien por ahí, el amor es un engaño compartido. Yo veo en ti algo que en realidad no eres y tú ves en mí algo que en realidad no soy. Y de esta justaposición de engaños o de ilusiones nacen los nenes. Y no porque los traiga la cigüeña, como dice la ley. Bien, hemos hablado de todo eso y, sin embargo, hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo. Hablemos primeramente de Joseph Weisenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años dijo que se le había aparecido el Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el don de curar y el don de comunicarse con los muertos. Dijo, muchachos, adivinen quién se me apareció anoche, el Cristo, y me dio dos dones. Uno, el de curar, dos, el de comunicarme con los muertos. Weisenberg se encargó de que muchos se enteraran de los dones que había recibido. Bueno, al poco tiempo la casa se le llenó de gente, vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Tenía mucha fama en el barrio, Weisenberg, porque hacía al menos 4 o 5 milagros por día. El día que hacía menos de 5 milagros, consideraba que había perdido la jornada. Y no daba abasto en esta tarea de milagrear, y entonces delegó su poder en algunas personas, en algunas ayudantes, personas que hacían milagros en su nombre. Dice, andate hasta acá, hasta la Puerta del Sol, que tengo un milagro que hacer. Entre los nuevos ordenados había mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller. Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Era una persona que hacía vaticinios. Gretchen había anunciado que Weisenberg la amaría. Y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como medium, Weisenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos. Muy bien. Difícil para escudo, ¿no? Muy difícil. Weisenberg condenaba el espiritismo clásico instituido por Allan Kardec y decretó que solo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. El resto de los poderes era entonces de carácter ilícito, es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weisenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores tenían autorización para entrar. De esa habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes célebres que ya se habían muerto. Parece que su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Weisenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller, ¿no? También decía conversar a veces con Lutero.
Después cuando salía, todos le preguntaban, che, ¿con quién conversaste hoy? ¿Con Lutero o con el canciller de hierro von Bismarck? He conversado con los dos. Uno de ellos me dijo que había que terminar con la venta de indulgencias y el otro me dijo que había que invadir Europa. No preguntaremos cuál era. Cierta vez anunció que había conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Y aseguró que Aristóteles no era como andaban diciendo por ahí, o como lo habían hecho figurar los artistas en el mármol, barbudo y corpulento, sino pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como por ejemplo el señor Harold Lloyd, que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. Bueno, de modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. ¡Qué curioso! Ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos. Nadie decía eso. Todos decían, hay un fraude. Sí, se presentó un espíritu, pero era un espíritu trucho, usurpador, falso, y no el de Aristóteles. Usted viene y me dice, se me presentó anoche el espíritu de Aristóteles. Yo le digo, no. Pero no le digo, no hay espíritus que se aparecen a los señores. No, le digo, seguro que no era Aristóteles. Se habrá parecido otro. Qué cosa tan extraña, ¿no? O mejor, qué cosa tan extraña. Bien, Weissenberg se hacía llamar, entre sus seguidores, maestro divino. Presénteme sencillo, decía. Sí. Dígame, maestro divino. Y transmitió parte de sus poderes a los discípulos que le debían completa obediencia. Cuando desobedecían, bueno, le quitaban los poderes mediante una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el maestro divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles. Es mucho albergar. Luego de la muerte de Weissenberg, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis le prohibieron las reuniones. Y chau, no hablaré más. Otra medium famosa fue Eusapia Paladino, que había nacido en 1854 en Italia. A fines del siglo XIX andaba por Francia y así fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia, ¿cómo me gustaría llamarme Eusapia? Era especialista en convocar músicos del pasado. Y los convocaba del siguiente modo. Había instrumentos solitarios en una habitación y de golpe empezaban a sonar solos, como si fueran pulsados por Chopin, por Beethoven, todos esos tipos, que no estaban, pero sí hacían sonar, no estaban visibles, venían los espíritus y hacían sonar los instrumentos. Bueno, cierta vez fueron a visitarlo de Fontenoy y Camilo Flammarion, que eran famosos astrónomos, qué sé yo, bueno. Incluso escribieron ellos después acerca de Eusapia. Bueno, un día estaban ahí Flammarion, de Fontenoy, y dicen, voy a convocar a ver, dice, convoque a algún músico para que se toque algo. Aparece, bueno, voy a convocar a Beethoven, dice. Está bien. Muy bien. Ese yo, de unos pases de ahí, de medium. Dice, a ver, Beethoven, dice, tóquese algo. Y empezó a tocar Beethoven. Y de Fontenoy, que era un violinista aficionado, se le puso a tocar a la par, agarró el violín y empezó... Se dio el lujo. Y Beethoven se enojó y se fue. Y contaré la última historia de mediums, que fue la condesa von Moltke. Sucedió en
en Berlín, en 1901. Los asistentes a la sesión de la von Moltke eran la princesa Kadaya y George Larsen, y se trataba de convocar a la esposa muerta del señor Larsen. Muy bien, esto lo escribió el propio Larsen, el viudo, ¿no? En medio de la sesión, qué sé yo, se desplegó ante nosotros, esto lo dice Larsen, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar, escribió Larsen. Escribía con esta voz. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. Y a requerimiento del propio Larsen, su esposa, o su fantasma, le entregó un pedazo de velo, del velo que la cubría. Velo que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Muy bien. Cuando el espíritu desapareció, se complicó un poco el encuentro con la médium, ¿no? Porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, bueno, como haría cualquiera. Convóquemela de nuevo, dice, ¿cómo se va en lo mejor del asunto? Convóquemela. La médium que estaba, que no se puede, que se cree que es esto, qué sé yo, y insistió. La miró, qué sé yo, que los espíritus, ¿no? El tipo agarró y sacó un revólver. Señor. Dice, convocámela, dice, porque te surto. Convocame a mi mujer o te quemo. Te va a tener que convocar a ti. Para dar énfasis a sus palabras, hizo un disparo al techo, que es un dato interesante, como énfasis. Para el discurso, un tiro al aire. Sí, cada tanto. Para enfatizar. Cuando usted está muy convencido de lo que dice, saca una bola y le tira un tiro. Sí. Porque esta situación tiene que terminar. Adivine qué hizo la médium. Bueno, dice, quédese tranquilo que la voy a convocar. Nuevo intento de la von Moltke, nueva ausencia de la mujer de Larsen, que no venía, y entonces George Larsen dio un portazo y abandonó aquella sala para siempre. Fue a otras, amenazó también a otras médiums, y finalmente terminó detenido y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar médiums con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médiums con una pistola intentando que esta persona convoque a nuestra esposa fallecida merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen, trasladándose de un espiritista a otro ad infinito, para volver a encontrar a su esposa. De todos modos, a mí la que más me gustó de estas historias fue la de esta señora que convocaba a los músicos, ¿no? Eusapia Paladino, a los músicos muertos. Bueno, por lo menos había buena música. Yo no sé cómo haría el truco. Cerraban era una cabina de madera, cerraban unos cortinajes. Yo no voy a revelar el método, pero sí el efecto, como sucedía. Y allí estaban los instrumentos. Se cerraba a ojos del público y esos instrumentos comenzaban a sonar. Ahora, no me diga que no era Beethoven el que tocaba. No era Beethoven. Te dije. Pero cualquiera se da cuenta cuando no es Beethoven el que toca. Bueno, hemos ido a consultar con el discotecario y vamos a hacer una experiencia. ¿Aquí? Ay, sí, así al oscuro. No, al oscuro. Un piano solitario y vamos a pedirle, buen pensamiento, hermanos, al espíritu de Luis van Beethoven que nos toque algo, que nos toque, por ejemplo, un alegreto, y si es posible, en la tonalidad de do mayor, Luis.